Keine Antwort heißt es letztlich. Hoy en día las operaciones son mucho más seguras, también en lo que atañe a la anestesia. Es posible medir exactamente la presión sanguínea, el pulso, la respiración y el contenido de oxígeno en la sangre, pero no se puede medir el grado de inconsciencia. ¿Estará despierto este paciente? Ninguna variación de estas curvas podría indicarlo con certeza. La alternativa es medir directamente el estado del cerebro. Consciente o inconsciente, esta es la cuestión. La respuesta, y para saberla se investiga en todo el mundo desde hace más de 60 años, tiene que encontrarse de alguna manera en los potenciales de acción cerebrales. En un proyecto de la Fundación Bávara de Investigación, los científicos intentan desarrollar un monitor de anestesia. Su función será medir el grado de anestesia y dar la señal de alarma en el caso de que el paciente despierte durante la operación. Los datos iniciales para el monitor son los potenciales de acción del cerebro del paciente. Estos potenciales se generan porque en el cerebro hay actividad eléctrica. Ello se debe a unos 10.000 millones de neuronas que organizan un verdadero bombardeo con impulsos eléctricos. Los investigadores han descubierto que las neuronas se unen en grupos. Diferentes grupos se conectan entre sí formando redes. Estas redes coordinan sus actividades como hacen, por ejemplo, los instrumentos de una orquesta. Y solo si se coordinan puede alcanzarse la sincronización. Los anestésicos de hoy en día reprimen esa actividad sincronizada. Las orquestas neuronales hacen entonces una pausa y por tanto ahora hay un estado de inconsciencia. Actividad o pausa, conciencia o inconsciencia, la respuesta pueden obtenerla ahora los investigadores observando los potenciales de acción en el cerebro. Por fin se vislumbra así un logro importante en la práctica. Dentro de 5 años, los monitores de anestesia impedirán que el paciente despierte durante la operación. Nadie tendrá que padecer entonces los dolores que tuvo que soportar Manfred Schäfer. El asistente de farmacia y vendedor de productos anestésicos va a visitar a un cliente. Él sabe que los anestésicos actuales surten efecto, normalmente, aunque los médicos no saben con exactitud por qué. Para tener un anestésico absolutamente seguro, no hay más que un camino: investigar la conciencia humana. El Parkinson es una grave enfermedad del sistema nervioso. Solo en Alemania la padecen unas 280.000 personas. Es domingo. Karl-Heinz Gerhardt y su esposa Ingeborg desayunan tranquilamente. Desde hacía 2 años no tenían días tan tranquilos y exentos de preocupaciones. En 1986 se le había diagnosticado al señor Gerhardt la enfermedad de Parkinson. Tenía entonces 51 años. En 11 años se transformó de un hombre alegre y deportivo en un enfermo necesitado de cuidados. Al final no había medicamentos que pudieran suprimirle el temblor y la rigidez del cuerpo. Él no quería vivir más en tal situación. Optó entonces por una intervención quirúrgica en el cerebro. Hoy el señor Gerhardt lleva otra vez una vida normal, gracias a un electrodo en su cerebro. Para el matrimonio comenzó entonces una nueva vida. El cerebro humano. En el flujo de innumerables impresiones sensoriales que nos bombardean durante el día, el cerebro mantiene por lo general el control. En el caso de la enfermedad de Parkinson, el paciente pierde el control sobre su cuerpo. Apenas puede caminar sin ayuda y solo da pasos cortos. Las extremidades tiemblan constantemente. Actividades cotidianas como tomar alimentos y bebidas son un suplicio y requieren la ayuda de otra persona.
Para el enfermo eso significa marginación social y aislamiento. Muchos de los afectados padecen graves depresiones. En la patología parkinsoniana falta en el cerebro una sola sustancia mensajera, la dopamina. Debajo de la hipófisis, una glándula reguladora de hormonas, se halla el mesencéfalo o cerebro medio. En el corte transversal vemos el núcleo oscuro, la llamada sustancia negra que se destruye en la enfermedad de Parkinson. Una de las características del parkinsonismo es que en pocos años el rostro del enfermo adquiere el aspecto de una máscara. La mímica original se pierde y se produce la típica rigidez facial. A muchos de los enfermos de Parkinson se les puede ayudar con un electrodo en el cerebro. A través de la bóveda craneal se accede al cerebro. La operación se hace en estado de plena conciencia. Karl-Heinz Gerhardt se acuerda bien de la operación. No sentía nada, pero sí oía el ruido del taladro que sofocaba las demás impresiones. Y era consciente de que estaban penetrando en su interior, en el núcleo de su vida, en la sustancia portadora de su inteligencia. La operación debe ser preparada escrupulosamente. Un desvío de solo 1 milímetro puede destruir funciones importantes del organismo. La simulación por computadora le muestra al cirujano el camino que debe seguir. El electrodo de simulación se introduce con toda precisión en una cánula guía para penetrar en el cerebro. Al paciente no se le suministran medicamentos, por eso le tiembla el cuerpo entero. Debe permanecer consciente para informar al equipo de médicos del estado en que se encuentra. La fase decisiva de la operación, el electrodo llega al punto de destino en el cerebro. Pocos segundos antes del milagro. Se conecta la corriente. En cada hemisferio del cerebro se implanta un electrodo. Pocos días después se colocan bajo la piel los cables y una pila. Repuestos electrónicos en el cerebro. ¿Habrán modificado la personalidad del señor Gerhardt? En mi opinión, no hay ningún cambio fundamental de la personalidad. Se discute sobre si resulta afectada la esfera ética y los médicos examinan esta cuestión. Me parece bien que se tomen precauciones para no penetrar en esa esfera, pero en el fondo no creo que se pueda hablar de ello, por lo menos este es mi criterio subjetivo. No todos los enfermos de Parkinson pueden ser tratados por este método denominado neurosimulación, pero al señor Gerhardt le ha servido para llevar otra vez una vida normal. El cerebro, un nuevo campo de investigación común para médicos e ingenieros, se desarrollan ya implantes electrónicos como ayuda para oír y ver. Se intenta tender puentes para vías nerviosas dañadas y se quiere reanimar áreas cerebrales muertas con neuronas jóvenes. Visiones. Mediante transmisión de imágenes, el cirujano podría recibir todos los datos importantes para una operación, del mismo modo que este personaje femenino se informa de otro masculino. Todavía es una ficción, pero lo cierto es que investigadores norteamericanos se aproximan a la realidad de conectar directamente el cerebro humano con una computadora. Tendría que ser posible, dicen, transmitir a una memoria electrónica los datos del cerebro, los recuerdos, los rasgos de la personalidad, el ser humano como organismo cibernético. Son, claro está, visiones sobre el hombre del futuro, pero ya se inició la ruta de la técnica a través de nuestro organismo. Algunas personas, como Karl-Heinz Gerhardt, se congratulan de que la técnica proporcione una nueva calidad a sus vidas.
El señor Gerhardt lleva un electrodo en el cerebro. Aún se sabe muy poco sobre cómo actúa exactamente el mecanismo y cuáles serán los efectos a largo plazo. Aún estamos en los comienzos de la investigación del cosmos que llevan en la cabeza.